Continuamos con el Expreso TV y como le anticipamos en la apertura del programa, ya está con nosotros el licenciado Jorge Calustián, presidente de Oil Fox. Jorge, gracias por estar aquí. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, tenemos una nueva ley que le da beneficios impositivos al sector de biodiesel. Yo no sé si esta ley llega a tiempo, llega demasiado tarde, pero lo primero que queremos preguntarte es cómo estaba el sector, cómo fue evolucionando el sector y cómo estaba ahora, antes de que se sancione la ley. Bueno, yo he sido testigo partícipe de todo lo que fue pasando en el biodiesel. Yo no lo vi como un espectador, sino que he sido un beneficiado y perjudicado directo de las políticas que se han hecho sobre el tema biodiesel. Nosotros empezamos a hacer biodiesel en 1997. ¿Quién hablaba del biodiesel en el 97? No existía, ¿no? Después, por unos decretos de superpoderes, le sacaron el impuesto a la transferencia de combustible, pero era algo efímero, es decir, un decreto que iba y venía. Hasta que este gobierno, en el año 2005, sanciona la ley 26093 de corte obligatorio del biodiesel, donde fue el único gobierno en los últimos 30 años que lo puso al biodiesel a la cabeza del mundo. Fuimos los primeros exportadores, los terceros productores. Realmente fue una política de Estado donde hubo consenso en el 100% de la Cámara de Diputados y Senadores. Así que en ese momento, diría por el impulso del gobierno, chapó. Ahora, pero así como lo creó, se me hace que atrás de eso viene un pero. Claro, claro. Así como lo elevó a la estratosfera, lo destruyó. Por una discusión entre grandes, en el año 2011, en aquel momento, bueno, Kicillof y Moreno, por una discusión interna, se les ocurrió aplicarle un impuesto al biodiesel y además aplicarle retenciones al biodiesel, porque decían que con eso iba a haber pérdida de ingresos por divisa de exportación del aceite de soja, cuando ya se estaba exportando biodiesel. Claro, porque digamos que la mayoría del biodiesel que se fabrica en Argentina es a partir de la soja. No es el caso de ustedes, pero la mayoría sí. Exactamente. Nosotros arrancamos con la soja. Eso nos dio aprendizaje en el mercado. Bueno, y nuestro gran destino era Europa. Y ingresaban divisas. ¿Cuánto llegó a exportar el sector de biodiesel en Argentina? Casi 1 millón de toneladas, 2.000 millones de dólares por año. Sí, sí, sí. En el buen momento. Exactamente. Y digamos primeros exportadores mundiales. Y digamos que ustedes fabrican a partir de las algas. En realidad nosotros hacíamos, hasta el año 2011, que se produce esto, soja y algas, e íbamos reduciendo la soja para ampliar las algas. Cuando cambian esta regla de juego, quedaron en el camino 2.000 trabajadores, cerraron muchas empresas. 2011 estamos hablando. 2011. A partir de ese momento, bueno, cada vez fue peor, peor, peor. El precio hasta hace poquito estaba a 5 pesos el litro, cuando el precio del gasoil importado está a 10 pesos. Es decir, una cosa de loco, cuando nosotros podíamos sustituir todas las importaciones, claro, porque encima ese gasoil viene sin impuesto. Claro. Esta ley que se ha sancionado ahora no es que da un beneficio, ponen un pie de igualdad al combustible importado. Es una cosa de loco. Importábamos combustible sin impuesto y a la producción de biodiesel renovable en Argentina un impuesto. Jorge, yo quiero volver más adelante con el tema de la ley, pero ahora mi compañera Romina quiere hacerte una pregunta. Jorge, muy buenos días. Y me gustaría preguntarte y también que le cuentes a los televidentes cuáles son los beneficios de producir el biodiesel a través de las algas. Interesantísima pregunta. El mundo se está debatiendo sobre energía versus alimentos. Entonces, nosotros encontramos en las algas romper esa dicotomía y hacer energía más alimentos. Ya los aztecas cultivaban las algas como alimento, los orientales, los chinos consumen muchísimas algas. Lo que nosotros vimos es que, primero, se cosechan cada 24 horas, o sea, tenés 365 cosechas anuales. Segundo, se alimentan por fotosíntesis de dióxido de carbono y encima toman desechos industriales, con lo cual haces biorremediación, que es lo que estamos haciendo en este momento. Biorremedias el medio ambiente, generás oxígeno a partir de la fotosíntesis, con la producción 365 veces mayor que puede ser la soja, repito, entre 1 o 2 cosechas anuales, 365 cosechas, le extraemos el aceite.
El aceite, cualquier aceite, el aceite de soja, el aceite de girasol, se puede hacer biodiesel. Bueno, nosotros hacemos biodiesel con eso. Lo que nos queda son proteínas, minerales, vitaminas, aminoácidos. Habrán sentido nombrar por ahí la espirulina. Si la buscan van a ver que ha sido considerado por Naciones Unidas, el secretario general de las Naciones Unidas me mandó una carta felicitándonos porque estamos trabajando con el alimento más antiguo del futuro. Se va a alimentar África con eso. De hecho, por ejemplo, todos los colegios públicos de México tienen una porción de espirulina y ha aumentado un 30% la cantidad de proteínas a los alumnos. Nosotros, bueno, vamos a hacer esto. Aclaro que nosotros vendimos la segunda planta en el año 2011 para que con esa inversión hacer 4 plantas de biodiesel, un parque de tancaje y un puerto, todo con algas. Por ahora estamos cultivando, nosotros cerramos la planta de lo que vendimos, a raíz de esto que hablábamos hace un rato, el cambio de regla de juego, seguimos cultivando y haciendo bioremediación con la industria minera y todo lo que sean desechos industriales, bioremediación, alimento y energía, para dentro de un año, cuando se estabilicen las reglas de juego, invertir en estas 4 plantas y avanzar sobre el biodiesel a base de algas y poner la Argentina, como ya la pusimos, y con esto termino a ver si satisface. El 2 de noviembre del 2009 hubo una reunión en Berlín, éramos 40 países y 70 universidades. La conclusión de ese congreso fue que el proyecto técnica y económicamente más avanzado del mundo lo tenía Oil Fox de la Argentina. Vamos a ser también los primeros productores mundiales de biodiesel a base de algas. Jorge, hay un tema que me parece que es controvertido. Tiene que ver con el porcentaje de biodiesel que puede entrar en el litro de gasoil común, el que viene del petróleo. Empezamos con un corte del 5% obligatorio por ley, fue por allá por el 2005, que esta medida que vos decías que benefició tanto al sector. Después se subió al 7% y ahora está en el 10%. Lo primero que yo te quiero preguntar es si se está cumpliendo y lo segundo es ¿hasta qué porcentaje puede tener de biodiesel el litro de gasoil? Bueno, empiezo por el final. Vos le podés poner 100% y de hecho le va a funcionar mejor al motor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la gran discusión de cuánto azufre tiene el gasoil y cada vez el eurodiesel, etcétera, etcétera, bueno, el biodiesel tiene 0 de azufre, 0. Porque hay televidentes que habrán leído como yo en algún día, en muchas notas, diciendo que hasta el 20% de corte lo resiste, después los motores no aguantan el biodiesel. Presiones petroleras. Es más, año 2006 puse 4 camionetas Touareg desde Alaska hasta Ushuaia, rompimos el récord Guinness utilizando biodiesel puro. Cuando se abrieron los motores, todos los ingenieros americanos, alemanes, etcétera, etcétera, vieron como había menos fricción, se alargaba 10 años la vida útil del motor, 72% menos de emisiones de dióxido de carbono, y la presión de la petrolera. Esto o sea que es mentira, o sea, un automóvil o una camioneta que hoy en día circula, esas que cargan gasoil premium, pueden ponerle 100%. Totalmente el biodiesel y funciona. Pero te digo más, el que inventa el biodiesel es el señor Rudolf Diesel. Cuando le inventa su motor en el año 1898, lo primero que utiliza es aceite de maní. Y entonces el 10 de agosto de 1912, en Duisburg, Alemania, dice, no le pongan esa porquería a mi motor porque lo va a romper. Y hablaba del gasoil de petróleo. Curiosamente, 2 días después se va a pescar y desaparece su cuerpo. Entonces, la realidad te das cuenta las presiones que hay. Sí, claro. En aquel momento el barril de petróleo valía 10 centavos y por eso 10 centavos el dólar y por eso se utilizaba un aceite barato. Pero hoy por hoy las cosas se han invertido. Vos le podés poner 100% de biodiesel a tu motor gasolero y va a funcionar mucho mejor. Mucho mejor. La realidad es que tenemos una ley de corte, que bueno, las presiones, etcétera, etcétera. Bueno, la ley no se está cumpliendo. Esa era la otra parte de la pregunta. La ley no se está cumpliendo. No estamos en el 10%. No, ni cuando estábamos en el 5%. Y la primera que incumplía esto era YPF, cuando era Repsol YPF. Yo celebré el acuerdo para que saliera Repsol, porque Repsol hacía lo que quería. Ahora, con YPF estamos viendo a ver si avanza con el tema del cumplimiento del corte. Tampoco se está llegando al 8%. Te pido que me cierres en 30 segundos el bloque porque ya nos quedamos sin tiempo. Se sancionó la nueva ley. ¿Cuáles son las perspectivas del sector, más allá de Oil Fox, además de todo el sector? ¿Cuáles son las perspectivas con esta nueva legislación? Mira, rapidito. Hay un programa en Discovery Channel que habla de los animales, ¿viste? El cuidador de perros, etcétera. Si vos a un perro le pegás, va a estar muy asustado. Es bienvenida la ley. Vuelve a darle estabilidad al sector.
pero yo no voy a invertir hasta que no vea que esto se mantiene en el tiempo. Y nosotros queremos hacer estas 4 plantas que yo te comenté, parque tancaje, puerto, etcétera, etcétera, son 120 millones de dólares de inversión, hasta que veamos que eso se mantiene en el tiempo. Lo único que pedimos es, no importa la regla, ¿eh? A vos te pueden poner cualquier regla, pero si vos sabés que esa regla te la mantienen durante muchísimo tiempo, jugás con esa regla. Regla de juego. Ese es el problema. Jorge, yo te agradezco por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes.